expresión que tiene el tema de Hispanoamérica, un tema que venimos haciendo ya, pues son 3 ediciones para recordar a lo largo del periodo de la permanencia de España, de ser aquello España. Hoy tenemos con nosotros 2 conferenciantes, intervendrán seguidos, sin pausa en el medio, y las preguntas o las opiniones que se quieran hacer, pues cuando terminen los 2 tendremos un rato para lo que quieran. Nunca lo hago, pero a veces suenan que apaguen los móviles. A veces siempre hay alguno por ahí. Bueno, pues en primer lugar intervendrá Rosa María Martínez de Codes, que es catedrática de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido subdirectora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia de España, presidenta de la Asociación Española de Libertad Religiosa, vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Americanistas, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia del Derecho Indiano. En la actualidad es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, con sede en Washington. Es miembro del Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es miembro de la Academia Europe. Su itinerario internacional la ha conducido a dictar seminarios y cursos en la Universidad Europea de Florencia, en la Escuela Libre de Derecho de México, en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional de Temuco, Chile, en la Fundación Academia Iberoamericana y Europea de Ayuste, etcétera, etcétera. El título de su conferencia será El reformismo borbónico en España y América, un debate no concluido. A continuación intervendrá Jaime Contreras, que es catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Ha sido presidente de la Fundación de Historia Moderna de España, director del Centro Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes y vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá. Es autor y editor de 10 monografías y numerosos artículos publicados en obras colectivas y revistas científicas. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación financiados en convocatorias nacionales de I+D+I y, asimismo, ha participado en otros de universidades europeas. Es un reconocido experto de la historia de la cultura religiosa y de las minorías étnicas, particularmente los judíos, en la historia de España y de los países mediterráneos. Su itinerario internacional le ha conducido a dictar seminarios y cursos en la Universidad de la Sorbona, en la Escuela de Altos Estudios, en la Universidad de Illinois, etcétera, etcétera. Así que cuando quiera Rosa y después tú. Muchas gracias, director, por esta presentación tan entrañable y que agradezco mucho. Buenas tardes a todos los presentes, porque esta es una asociación muy especial. Es una asociación que tiene un desarrollo histórico detrás espectacular y sin duda los miembros de esta asociación saben muy bien de lo que hablamos. Y cuando ustedes vienen, nosotros realmente queremos agradecer también a José María de Francisco Olmos el que nos haya puesto la confianza de nuevo, haya depositado su confianza en nosotros para venir a este ciclo, que yo agradezco esta idea de evolución en el tiempo. Es decir, si tomas las relaciones España-América, en ese espacio de préstamos mutuos y de intercambios mutuos, sin duda empezamos hablando del siglo XVI. Avanzamos sobre el XVII y ahora la cuestión es, ¿cuál es la América de los Borbones? O sea, esos primeros Borbones que vienen de Francia, como todos sabemos, y que desarrollan un modelo de reformas que ha sido diferentemente y desigualmente valorada.
En realidad nosotros somos historiadores que trabajamos con historiografía y con documentación. Nosotros no nos inventamos la historia. Tratamos de analizar los diferentes enfoques que la historiografía de los especialistas en estos temas han tenido para desarrollar, y podemos hacer una valoración objetiva o al menos comparativa de lo que se expresa a lo largo de las múltiples investigaciones que ha habido hasta la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros pensamos que nos parecía, junto con el doctor Jaime Contreras, el doctor Francisco de Olmos, que sería bueno y que sería una buena idea englobar dentro del siglo XVIII diferentes ángulos, diferentes perspectivas con respecto a cuáles son, qué hacen los Borbones en América en el siglo XVIII. Entonces pensamos que una de las, que los ejes vertebradores quizá de ese siglo XVIII en España y América fundamentalmente es el sistema político, la administración central, la administración municipal, las reformas económicas, pero también están las reformas ilustradas, también está el ámbito cultural, que es fundamental para entender el siglo XVIII, tanto en España como en América. Y también está la moneda, y también están los cambios económicos, que son cruciales. Y finalmente también está quiénes, los que poblaban América, los criollos. ¿Qué parte de ese gobierno tenían los criollos en sus manos? Por eso se trataba de enlazar y asociar en este minicurso de 4 conferencias esas 4 grandes pilares que yo he mencionado así rápidamente de pasada, para no quitarle más tiempo a lo que yo quería decir. Creo que les puede agradar, creo que les puede, no sé si tanto como entusiasmar, pero por lo menos sí agradar, y me gustaría que se llevaran ustedes una idea de, qué bien, vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad del 18 y vamos a ver qué ocurre el próximo viernes, dentro de 2 días, con el resto de los temas que se van a tocar. Por lo tanto, creo que con esto doy ya una especie de marco de referencia a los que están presentes y a los ausentes que nos siguen online también, y que puedan efectivamente tener una idea de lo que se va a hablar. Bueno, cuando hablo del siglo XVIII en esta presentación que he preparado para ustedes, yo le he dado este título porque creo que es suficientemente evocador. ¿Evocador por qué? Porque el reformismo borbónico en España y en América es un debate que no se ha concluido. O sea, hay valoraciones de todo tipo, según la circunstancia y el lugar. Y por lo tanto, no es fácil tener una visión desde fuera suficientemente global que nos permita ajustar qué significó el reformismo borbónico. Es un reto, pero es un reto que yo dije voy a asumir. Voy a asumir de manera que pueda dar una conferencia que tenga sentido. No consiste solo en mencionar las reformas en los diferentes ámbitos del poder. No, consiste en entender el significado de lo que fueron estas reformas y de lo que no fueron al mismo tiempo. Bueno, solamente mencionar que el siglo XVIII se inicia con el conflicto sucesorio de la corona española entre 1701 y 1713, donde ese conflicto va a enfrentar la Casa de Borbón y la Casa de Austria por la herencia de Carlos III. Este es el contexto inicial de los Borbones en España. Esta pugna de poderes se resuelve, como bien saben ustedes, en 1713 con la subida al trono de España de Felipe V, debido al reconocimiento internacional que permite el acceso al trono español a través de la Paz de Utrecht. Bueno, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de un inicio de cambios y de transformaciones a través de una implantación gradual de planes y reformas. Vamos a ver cómo y por qué. Planes y reformas que no van a afectar al conjunto del Imperio Hispánico, porque a lo largo del siglo XVIII el Imperio Hispánico también efectivamente se va transformando. Planes y reformas que afectan a unos territorios de una manera y a otros de otra. Interesante, porque claro, si queremos tener una visión global es necesario ajustar el foco. Las reformas, ¿qué buscaban? De manera global, mejorar las estructuras económicas, administrativas, educativas, judicial y militar de sus estados. ¿Para qué? Para aumentar el poder de la monarquía. No era para mejorar la felicidad de sus súbditos, para aumentar el poder de la monarquía. Eso es algo que lo tenemos que tener muy, muy claro desde el principio. O sea, no pensemos de una manera altruista, por decirlo desde el siglo del que hablamos, sino hay que pensarlo desde la óptica del siglo XVIII. No obstante, estos proyectos reformistas tuvieron versiones propias y diferentes en cada espacio geográfico de la monarquía española. Un ámbito compuesto de múltiples y diversas sociedades. Claro, es que es muy complejo reformar en un ámbito tan diverso y tan múltiple.
con sociedades con diferentes necesidades, diferentes ajustes, diferentes lenguas, diferentes culturas. Bien. La mayoría de los autores coinciden en señalar dos etapas, una inicial de cambios moderados que se origina desde Felipe V a Fernando VI. Voy a pasar ya aquí para que así nos... ahí tenemos a los artífices fundamentales de este proceso de reformas. Felipe V, que es el que accede, efectivamente, el que trae la dinastía Borbón a España, no lo olvidemos eso, por eso he puesto la flor de lis, por eso he puesto ese escudo de entrada, porque Felipe V era Borbón, pero era un Borbón francés, era el nieto de Luis XIV. Algo pasó con los pies, pero no pasó nada, no. Bueno, bien, el nieto de Luis XIV, es decir, es un Borbón que procede de Francia y que trae consigo... ya veo, lo que ha ocurrido es que yo con los pies probablemente haya anulado, es que por eso me queda un poco atorada con los pies. Bueno, no pasa nada, se arregla. Yo no sé si seguir, aunque no tenga la imagen, voy a seguir, porque así no perdemos el hilo, ¿de acuerdo? Bien. Lo que quiero decir con esto es que el reformismo borbónico que vamos a ver va a tener tantas interpretaciones a lo largo del siglo XX y XXI que nos vamos a ver en un mar de dudas con respecto a cómo evaluar historiográficamente e históricamente esas reformas que se practican en España y en América. Yo creo que viene de abajo. Se ha ido alguno de los... ¿no? Aquí, este de aquí. ¿Ha podido ser? Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, para conocer mejor el estado de la investigación sobre el tema, yo les voy a invitar, perdonen porque yo les voy a hacer leer un poco, no mucho, pero lo suficiente como para poder seguir un poco la estructura de esta exposición. A mí me interesan esas tres preguntas que yo he subido a esta imagen porque me parece que son las que les pueden guiar a ustedes en la interpretación de lo que fue las reformas borbónicas. En primer lugar, fueron una serie de medidas modernizantes para centralizar las decisiones y para fortalecer el poder político, o fueron graduales para regenerar el orden existente en el marco de un absolutismo reformador. Son dos términos, absolutismo reformador, que son muy válidos. Dos, fueron, como sostienen algunos autores, no tuvieron ninguna lógica de modernización estas reformas y fueron enfocadas en crear un aparato institucional basado en un sistema perfecto de clientelismo regio generalizado. Esta es la otra opción que nos da la historiografía a la hora de hacer una valoración de. Hay una tercera. Se trata de un reformismo de largo plazo y continuidad entre los primeros años de gobierno de los Borbones y la edad de la segunda mitad del siglo XVIII, ya con Carlos III, o de reformas desconectadas, entre ellas, que fueron introducidas para responder a las necesidades del momento. En realidad, estas son las preguntas que hay que hacerse. Cuando uno dice, ¿y yo cómo elaboro efectivamente las cuestiones que importaban en aquel momento? Voy a dejarlas en pantalla porque me sirven de referencia un poco más, unos minutos más. Bueno, hay algo que más allá de estas preguntas, es un juicio muy compartido dentro de la historiografía y dentro de la investigación, es que las reformas borbónicas no fueron tan diferentes de las de otros países europeos y no eran desconocidas a España. Por eso fueron aceptadas sin muchos problemas. Evidentemente venían de Francia. Y por eso, efectivamente, la administración que se trae Felipe V va a facilitar esa especie de poner en valor esas medidas traídas de Francia, ya previamente desarrolladas en Francia y previamente valoradas. Bueno, hay que decir algo, y es que respecto a la modernidad de las reformas, en el siglo pasado, el absolutismo, el siglo XX, el absolutismo era entendido como una forma de modernización del Estado, que homologaba el desarrollo histórico del siglo español a la evolución de las diversas potencias continentales.
era una forma de modernizar, lo llamaban modernización porque era homologarnos con Europa. Eso era el objetivo, esa era la forma de entender estas reformas en el siglo XX. El reformismo de Felipe V, y ahora voy a dar alguna explicación al respecto, sus dos hijos y su nieto, puede definirse como un absolutismo reformador, por eso yo lo llamo así también, porque apoyó reformas graduales, pero que no subvertían el orden existente, eran reformas que lo regeneraban para que siguiera durando. Es interesante la idea. ¿Por qué? Porque los monarcas, sin duda, estaban interesados en el honor, en la gloria y, digamos, en las propiedades de la dinastía de los Borbones. Era lo que defendían. Pero también les importaba a estos Borbones conseguir, a través de un Estado que funcionara, la armonía social, el aumento de los saberes prácticos, y también le interesaba lo que se puede llamar la felicidad pública de los súbditos. Eso ya es una idea de la segunda mitad del XVIII, no de la primera. Bueno, en realidad, frente a esta forma de entender ese absolutismo reformador, hay dos obstáculos que dicen que la continuidad del carácter dinástico patrimonial del régimen borbónico condicionó todos los intentos de reforma. Es muy difícil, evidentemente, generar reforma dentro de un sistema dinástico, en primer lugar. Y en segundo lugar, las reformas estaban inspiradas más por otras necesidades que por las que uno pensaba que podían estar, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Lo que importaba a la monarquía era fortalecer el poder del rey y el del Estado. Eso está más claro que otra cosa. No existió, por lo tanto, un único programa coherente y continuo, no. Hubo varias iniciativas que entraron en conflicto. El objetivo era la grandeza de la monarquía del antiguo régimen y hacia este objetivo se dirigieron las medidas de mejora económica y administrativa en respuesta al crecimiento de la población. El crecimiento de la población hace que se implementen medidas económicas y administrativas y para el ejército y la armada, porque había que defender el imperio colonial. Es decir, que las necesidades del conjunto del imperio español obligaban efectivamente a desarrollar medidas de reforma con cierta urgencia. El programa de reforma de Campomanes o Floridablanca no incluía la transformación del orden social ni de la propia monarquía. El reformismo de Felipe V, en el principio de su reinado, no estaba dirigido a racionalizar la administración como se pensó en el siglo XX, sino a un aparato institucional basado en un sistema perfecto de clientelismo regio, en línea con lo desarrollado por los Habsburgo. Esto forma parte de lo que se ha visto después a través de los estudios que se han realizado. Una lectura equilibrada del alcance de estas reformas debe tener en cuenta que también se realizaron bajo un clima de guerra, que las decisiones se fueron tomadas con cierta premura en la primera mitad y que condujeron a las reformas que tenían como objetivo mejorar los aspectos, ¿cuáles? Los financieros, la organización militar, como he mencionado, y la estructura del poder político y administrativo. Claro, había que consolidar un modelo de gobierno, un modelo de gobierno que fuera más ejecutivo. ¿Y en detrimento de qué? Del concepto de deliberación. ¿A través de qué órgano? Las secretarías de despacho. Lo explico de esta manera porque me parece más fácil de entender por qué se cambia de un sistema a otro en la Administración Central del Estado. Las secretarías de despacho tendían a eliminar o al menos a reducir la importancia del sistema de consejos. Estos fueron los primeros Borbones los que dijeron vamos a intentar reducir el sistema polisinodal de consejos, en donde se toman las deliberaciones para los diferentes rangos del Estado, y vamos a introducir un sistema más ejecutivo, más directo, que nos permita a nosotros, como monarca, intervenir en la toma de decisiones. José Antonio Escudero, en el año 2003, realmente José Antonio Escudero es quizá la voz más autorizada para conocer el funcionamiento de la administración de España en el siglo XVIII y XIX. Bueno, José Antonio Escudero dice que la estrategia política y de marginación de los consejos, que empieza con Felipe V, Fernando VI, obedecía a la lógica funcional de dar respuesta inmediata a las dificultades económicas del gobierno, en lugar de desarrollar un plan bien definido. Claro, eso es lo que se ve en la documentación, que fueron medidas adoptadas para solucionar problemas financieros. Las investigaciones más recientes, ahora en el siglo XXI, ofrecen un panorama que atenúa, diría yo, el carácter innovador de las reformas y su significativa idealidad. No fueron reformas ideales, no se las puede magnificar. Para reconducirlas al aspecto
digamos, material de reformas en base al dinastismo, al clientelismo y a los lazos familiares y las voluntades económicas de quienes los protagonizaron. Y claro, en los últimos 25 años el tema de las haciendas locales, que ahí es donde está una de las claves para revisar el funcionamiento de estas reformas, el tema de las haciendas locales y el reformismo borbónico ha sido el centro de la atención de los historiadores. ¿Qué ocurre con las haciendas locales y luego con la hacienda central? Bien, las reformas municipales, dicho brevemente, fueron funcionales a la afirmación del poder del soberano y sirvieron también, yo diría que para contrastar o para confrontar a las oligarquías locales que de alguna manera habían patrimonializado, evidentemente, las oficinas de recaudación. Estaban en manos de las oligarquías locales. Por lo tanto, lo que se hace es tratar de eliminar ese régimen de patrimonialización de estas oligarquías, tanto en América como en España. En el libro El reformismo borbónico, que yo creo que tengo aquí, bueno, eso quiero dejarlo ahí en pantalla. En el libro El reformismo borbónico, la administración central en España, Escudero atribuye a los Borbones un sincero deseo reformista para mejorar el país. Es decir, no es que él cierre la idea de que lo hicieron mal, no, había un deseo de reformar el país. Pero también es cierto que paralelamente eso significaba fortalecer el poder real. Las reformas iban conducidas a fortalecer el poder real. Y semejante propósito, referente al gobierno interno de España, llevó a generalizar el régimen político castellano y a suprimir las particularidades de la Corona de Aragón. Insisto, es un proceso que a través de los decretos de la nueva planta no afectó a Cataluña, como se ha dicho últimamente en los medios de comunicación, porque Felipe V juró y respetó las instituciones y leyes catalanas en 1702. Felipe V firmó un pacto con las Cortes catalanes que fue roto unilateralmente por estas y con las armas en 1706. La rebelión fue sofocada en Cataluña en 1714 y, conforme a la ley, el monarca tenía derecho a gobernar dicha provincia como dispusiese. Una de las consecuencias del final de esta contienda con Cataluña fue la implantación de los decretos, como bien saben, de la nueva planta, que no abolieron la lengua catalana. No se abolió, los decretos no abolieron la lengua, es decir, no se impuso en Cataluña ninguna lengua. Fue entonces cuando la administración borbónica y su nueva legislación bajo Felipe V, establecieron las bases para el crecimiento económico y demográfico en Cataluña, tras 2 siglos de decadencia. Es decir, los Borbones ponen las bases de ese crecimiento económico. La nueva dinastía mejoró la economía en general y el comercio en particular se benefició ampliamente. Las manufacturas textiles, que ahora verán cómo llegan a América y cómo al abrirse el libre comercio en América, se genera un tráfico mercantil de libre tránsito y de mercancías, y sobre todo de manufacturas textiles que se fabricaban en Cataluña. Es decir, eso es muy conocido. O sea, Cataluña resurge gracias, evidentemente, a estas medidas que les permiten traficar con América. Bueno, lo que es cierto es que cuando Felipe V opta por este reformismo lento, que consistía en despojar a los consejos, construyendo paralelamente una estructura de ministros responsables de atender a los diferentes sectores de la administración, bueno, lo que hay que decir es él potenció lo que se llama, o lo que se llamó entonces, la Secretaría del Despacho Universal, mediante el uso de la llamada vía reservada. ¿Por qué? Porque esa vía reservada le permitía al rey reservarse cada vez más asuntos, extrayéndoles de las competencias de los consejos. El rey se reservaba los asuntos que le parecían adecuados y luego, posteriormente, entregaba a los secretarios del despacho, ya conocidos como secretarios del Estado y de despacho, lo que le interesaba. Bien, claro, este sistema fue simultaneado de manera paralela a lo largo de todo el siglo XVIII. Hasta el siglo XIX. Funcionaron consejos y funcionaron secretarías del despacho. Entonces, es interesante observar cómo, pese a el deseo del monarca de centralizar el poder sobre la administración,
tanto central como local, tuvo que ir lentamente para readecuarse a las necesidades de unos territorios y de otros. Los dos sistemas van a coexistir, como digo, hasta el siglo XIX, y que se cumple en el siglo XIX la desaparición de los consejos. Y precisamente este es el sistema, esto es lo que interesa saber, que son los Borbones que introducen este sistema, de la transición de un sistema que yo he llamado y que se llama polisinodial a un régimen ministerial, que es el que conocemos. Un régimen ministerial que en los años 1780, bajo Carlos III, tuvo el acontecimiento más significativo, creo yo, de la historia de la Administración Central, básicamente en España, que fue la creación de la Junta Suprema de Estado. Esa creación de la Junta Suprema de Estado, bajo Florida Blanca, es el primer Consejo de Ministros de la historia política española. Y es el órgano deliberador que reúne semanalmente a los secretarios del despacho bajo la presidencia del secretario de Estado. Ahí tenemos lo que tenemos hoy en día. Es decir, ese es el germen de lo que hoy en día tenemos. Respecto a las haciendas locales, bueno, fíjense que los vientos del cambio, como aparece aquí en pantalla, ya he mencionado la centralización del poder, la modernización de la administración política y mejorar el sistema de recaudación hacendística. Este es uno de los problemas que realmente tenía más dificultades, porque no había una hacienda que fuera uniforme para Castilla, para Aragón, para Cataluña. Cada territorio tenía su propio sistema de hacienda. No fue fácil porque Felipe V intentó, a través de diversas órdenes, unificar la administración de los municipios catalanes con las de los castellanos, como regulando la repartición de contribuciones en los pueblos según la riqueza de cada vecino y obtener parte de los recursos que gestionaban las entidades locales. Eso es lo que pretendió Felipe V. El intento era perseguir, en definitiva, un mayor control estatal sobre el destino del producto de los arbitrios, que era la base de donde salía efectivamente el control. Así nacen la Junta de Arbitrios locales, integradas por superintendentes. Un superintendente al frente de esa Junta de Arbitrios, por 2 regidores y por un contador de rentas reales. Bien, hay que decir algo, que este intento de reorganizar la hacienda local implica, evidentemente, también introducir un reglamento de gastos e ingresos. No existían en los municipios. Un reglamento de gastos e ingresos que eran los presupuestos municipales, que era formar un reglamento presupuesto fijo para cada municipio, donde en relación con los iglesios se estipulaba cuáles eran los gastos y los desembolsos que se podían realizar para cada partida presupuestaria. Eso era lo que se intentaba. Pero claro, la verdad es que fue difícil. O sea, difícil y no llegó a muy buen puerto, por lo menos en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, quiero decir algo más sobre este tema. Bien, que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, la verdad es que fue un proyecto, el de las reformas borbónicas de Felipe V y Fernando VI, esta primera mitad, que tuvo que adaptarse a las realidades políticas y económicas. O sea, realmente no podía haber un plan programado a 15 años, ni a 10, ni a 20. Las medidas económicas se centraban básicamente, no sé si lo tengo aquí, a ver, aquí está. Se centraban básicamente en aumentar los impuestos y controlar las tasas aduaneras. Esa era una de las claves de esas reformas. En implantar un proteccionismo en el sector manufacturero que favoreció, fíjense ustedes, la creación de las famosas reales fábricas de tapices, cristales, etc. Es entonces cuando se genera ese modelo manufacturero, ese monopolio de manufacturas reales. Aplicar estímulos que favorecieran la agricultura y la minería, básicamente en América. Liberar la actividad productiva de ciertas trabas que entorpecían su desarrollo, ¿como qué? Como la promulgación del sistema de libre comercio. Y aquí me voy a parar porque esto es muy interesante. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque abrir América al libre comercio significó un cambio radical en las relaciones entre España y América.
Significó que Sevilla dejaba de tener el control, pero que ya desde 1717 fue a parar a Cádiz de la Casa de Contratación, y significó que muchos puertos de la península ibérica eran abiertos libremente a puertos de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España, del Virreinato del Perú, y eso implicó que el mar se llenó efectivamente de pequeños comerciantes que, bajo su propio riesgo, metían sus manufacturas y se iban libremente a comerciar a América. Eso implicó un cambio drástico en la forma de entender esa relación entre la península, entre España y América. ¿Y esto qué significó? Pues significó que hubo un crecimiento del comercio colonial. Desde muchas ciudades andaluzas gozaban gran relevancia, y que, en definitiva, el tráfico ultramarino se generó a gran escala este intercambio. Estamos hablando prácticamente, fíjense, que el decreto de libre comercio es de 1765. Es decir, que antes del 65 ya empezaron efectivamente a producirse estos cambios, pero el decreto de libre comercio que trata de regular efectivamente este comercio, no se produce hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en América Latina, si tengo algunos momentos, porque sí, tengo unos minutos más. El debate historiográfico sobre América Latina tiene mucho que ver con esto que yo he mencionado, pero tiene también otros perfiles propios. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de América Latina, estamos hablando, yo hablo ahora de América Latina, el presidente ha hablado de Hispanoamérica. A mí me gusta mucho utilizar el término de Hispanoamérica, pero según para qué audiencia tienes que utilizar un término u otro. A mí me gusta Hispanoamérica y me gusta Iberoamérica porque es el que utiliza la corona. Me gusta mucho Iberoamérica también. Es decir, que yo estoy muy dispuesta a utilizar cualquier término fuera de los prejuicios que conlleva para unos o para otros. Yo soy una persona que entiendo que cada uno entiende la realidad histórica de una manera, que viene muchas veces debido a ese contexto que le ha marcado culturalmente. Y por lo tanto, como yo en muchos casos tengo que hablar a personas que proceden de América Latina, me parece que ellos han asumido tanto el término de América Latina, la historiografía lo ha imbuido desde 1970 en adelante, y nos guste más o nos guste menos, ellos hablan así, lo ven así desde esa perspectiva. Es interesante porque las palabras forman, evidentemente, el lenguaje conforma una mentalidad. Bueno, en cualquier caso, dado el término que quieran ustedes, efectivamente, yo diría que el americanismo español, durante bastante tiempo, yo diría la década de los 70 y 80 y 90 del siglo pasado, tuvo como una zona gris en la que no se trabajó apenas la primera mitad del siglo XVIII, ni lo que los Borbones habían hecho en el siglo XVIII, no se trabajó. Y entonces empezó a trabajarse a partir del acceso de Carlos III. Y Carlos III es el gran, efectivamente, monarca reformador en América. Y así se le conoce. Y no se conoce para nada a Felipe V y a Fernando VI muy poco. Entonces, ellos entienden que el gran reformador, el monarca absoluto es Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí tenemos diferentes versiones, pero además interesante porque una viene de Inglaterra, la otra viene, bueno, las dos son inglesas, las dos que yo he traído, y otra viene de España. Yo les voy a comentar las que aglutinan diferentes enfoques. Yo no sé si conocen a Adrian Pearce, es uno de los historiadores de la London University, que habla de los orígenes de las reformas borbónicas en España, en América del Sur, entre 1700 y 1763. Es uno de los primeros que su libro sale en 2010, o sea, estoy hablando de visiones del siglo XXI. Pearce, cuando habla de estos orígenes del reformismo borbónico, trata de refutar las dos versiones historiográficas que ha habido sobre la primera edad borbónica. En el americanismo no se decía que antes del reinado de Carlos III hubiera reformas que afectasen la economía colonial. No. Las reformas que afectan a la economía colonial vienen con Carlos III, no vienen con Felipe V.
Y también que los intentos de reforma de la primera edad borbónica no pertenecían a un proyecto político de largo plazo. Bueno, pues este historiador inglés, Pearce, dice justo lo contrario. Dice, yo llevo 20 años estudiando las reformas borbónicas de 1700 a 1783 y les digo que ahí están puestas todas las claves para el desarrollo posterior que realiza Carlos III. Claro, es un enfoque que desde el punto de vista de la hacienda y desde el punto de vista económico se puede aceptar. Y por lo tanto, la tesis suya es que las innovaciones más importantes, porque fueron originarias en ese sentido, por eso dice importantes, dice él, fueron introducidas a lo largo de los primeros años de dominación borbónica, hasta, él dice, básicamente entre 1720 y 1750, y la reforma clave fue la introducción del sistema de los navíos de registro. Estos navíos que permitían a los mercaderes comerciantes traficar libremente entre los puertos de ambos lados del Atlántico. Bueno, pues claro, es que los navíos de registro dieron mucho juego. Y por lo tanto, ahí sí, antes de la llegada del libre comercio que aparece en pantalla, ahí tenemos que efectivamente estos navíos de libre comercio facilitaron una riqueza económica no prevista, tanto para unos como para otros, tanto para los criollos como para los españoles peninsulares. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos además que, dice Pearce, que a partir de 1739, el comercio transatlántico español cambió, basado en las exportaciones de ropa a cambio de metales preciosos. Y de ahí viene la riqueza de las manufacturas textiles catalanes, porque lo que querían los criollos era textil. Claro, es que esto va enlazando con que efectivamente tiene su sentido. Pasó de tener un carácter marcadamente mayorista, como tenía previamente a este momento, a 1739, pasó de tener ese carácter mayorista el comercio, dando cabida a comerciantes que tenían menos caudales, pero que contribuyeron decisivamente a aumentar el nivel de concurrencia en el mercado. Bien, para que vean dos ámbitos diferentes, otro historiador inglés, John Fisher, que además lo conozco mucho. Bien, él trabajó mucho sobre el Perú borbónico, y en el año 2000, ya tiene 23 años, su obra, El Perú Borbónico 1750-1824, yo creo que los tengo. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Aquí tienen los dos que estábamos mencionando. John Fisher dice lo siguiente, que los cambios fueron erráticos e inconsistentes. Fíjense que está hablando del Perú, no está hablando de la Nueva España. Y solo con el reinado de Fernando VI el gobierno imperial adquirió un enfoque más estructurado. Bueno, hasta el punto de decir lo siguiente. Por lo tanto, dice él, lo traigo porque resume su filosofía, este libro fue escrito en parte para cuestionar, si no refutar, el mito tan generalizado según el cual el advenimiento de la dinastía Borbón trajo consigo un siglo de ilimitado progreso y prosperidad para el Perú y el mundo hispano en general, al aplicarse un programa de reformas que despertó a España y a América de su sueño Habsburgo. Es lapidario. Bien. Fisher plantea también que es un error asumir que una de las consecuencias de las reformas borbónicas fue darles a los americanos la madurez y confianza necesarias para alcanzar la independencia de España. Esta es otra de las tesis que habría que manejar de cara a trabajar sobre la independencia en el futuro. Porque, claro, la mayoría de los criollos del Perú fueron fidelistas. ¿Y por qué? Porque les interesaba preservar los privilegios y que los españoles les habían dado durante todo el periodo de presencia española en América. Los criollos del Perú no se levantaron en armas. Mantuvieron efectivamente al virrey, fueron los últimos, porque no querían perder esos privilegios que se les había dado. Es decir, que el modelo de reformas no a todos convenía por igual y no de la misma manera. Eso es lo que estoy queriendo decir. En cada territorio, esas reformas fueron valoradas de una manera positiva o negativa para las sociedades receptoras. Y eso es interesante ver cómo cambia el ángulo de apreciación. Finalmente, yo quiero mencionar a un profesor que ha sido maestro de todos los americanistas que existen en la actualidad, que es don Luis Navarro, aquí lo tienen, de Sevilla, catedrático de Sevilla, que es uno de los grandes expertos en el reformismo borbónico americano, bajo Carlos III y bajo Carlos IV,
Y él habla de un reformismo borbónico como una política en esta época para América que tiende a modificar la legislación y las instituciones que heredaron de los Austrias con el objetivo de dotar a la administración real de mayor eficacia, reforzando el poder del Estado sobre sus súbditos y frente a sus rivales. No dice nada nuevo. En realidad, eso es lo que hemos venido diciendo. Bien, él insiste en que fue más una reforma de carácter administrativo para América. ¿Por qué? Porque en realidad tuvo una fase culminante asumido por el gobierno allá por 1763-72. Aquí se hablan de dos fases, la primera de 1763 y la segunda en adelante del 76. Bueno, la primera fase fue efectivamente, ¿a qué se debió? El interés de los Borbones por América, 1763. ¿Ustedes recuerdan que estamos efectivamente ante los desastrosos resultados de la Guerra de los 7 años? Bueno, y se acuerdan que entre Francia y Inglaterra el desacuerdo efectivamente nos cogió por el medio y se tomó Manila y La Habana, los ingleses la tomaron, y que la firma en 1763 de la Paz de París impulsó esa necesidad de reformas en nuestro gobierno, en España. ¿Por qué? Porque entonces la monarquía se dio cuenta de que había que darle seguridad a los puertos de América. Había que generar un modelo de ejército que no existía en América. Había que generar un modelo de transporte adecuado, es decir, a esos buques que iban de un lado para otro. Bueno, y la monarquía adquirió conciencia de la importancia estratégica, principalmente el Caribe. ¿Por qué? Porque por ahí venían básicamente las llamadas flotas de Indias, venían y recalaban en el Caribe. Ese Caribe amenazado permanentemente por todas las potencias extranjeras que acechaban continuamente el intento de control que pretendía la corona sobre esos territorios. El Caribe fue el mar de los piratas y de los corsarios. Estaban todos juntos, es verdad. Es decir, nosotros decíamos, ¿eras español? No. Es que vivían portugueses, holandeses, franceses, etcétera, hugonotos, estaban todos. ¿Cómo se iba a controlar esa especie de caldera en donde todos estaban juntos con los puertos que teníamos para defendernos? Bueno, y finalmente yo quiero mencionar algo, y es que hay alguien que es una figura muy importante, que es el marqués de Squillace, que es ese precioso cuadro, un marqués efectivamente italiano, vino con Carlos III de Nápoles y Fray Julián Manuel de Arriaga. Me interesan estos dos personajes porque entienden mejor el siglo XVIII, porque ellos se dieron cuenta de dónde estaban las necesidades de América y dónde había que reformar. Arriaga era un magnífico militar y es interesante también ver cómo del orden militar en América sale la nueva administración de intendentes para América. Son los militares los que ya han venido con una formación técnica que van a aprovechar en América para ponerle al frente de las intendencias, que en definitiva son oficinas de recaudación de impuestos que se sitúan en todas las provincias del ámbito americano. Eso es lo que hace efectivamente este personaje. Fíjense ustedes, todo lo que aparece en verde son una nueva denominación territorial llamadas intendencias. La intendencia de San Luis de Potosí, la de Durango, Arizpe, Zacatecas, etc. Son nuevas intendencias. Es un proceso de cómo recaudar mejor los fondos que proceden de América sin que se queden en manos de los intermediarios. Y estos intendentes, efectivamente, son los que van a fortalecer ese modelo de gobierno. Y aquí tienen, ya para ir terminando, al visitador don José de Gálvez, que es una figura egregia en América, porque, bueno, él visitó la Nueva España, básicamente la Nueva España. Inició una enérgica revisión de todos los órdenes del gobierno. Y él sí que empieza, con él sí empiezan las transformaciones y la racionalización del gobierno. Lo consiguió a medias, porque la reforma del gobierno no hispano implicaba sanear las finanzas, ¿bien? Pero sobre todo sanear las finanzas para recaudar más. Y eso significaba generar un orden al margen del existente, de la organización de virreyes, gobernadores y alcaldes mayores. Entonces, claro, era de alguna manera sabotear el sistema que hasta entonces venía funcionando.
Si bien tuvo opositores en la mayoría de los detentadores del poder en las colonias, también contó con algún virrey, como el virrey de Croix, que sí efectivamente le favoreció. Y este fue uno de los pocos, Teodoro de Croix, que entendió que las reformas eran necesarias para sacar a América de esa especie de decadencia lejana. Porque en realidad los criollos estaban muy felices con esa decadencia lejana, porque les importaba más manejar la autonomía interna que tenían en su propio territorio que tener a poderes centrales del gobierno central, los intendentes, recaudando y metiéndose en sus cuentas, en sus contabilidades y en sus negocios. Entonces, las reformas no les gustaron nada, sobre todo a los que entendían de Hacienda. Bien, en cualquier lugar, los principales cambios políticos y administrativos significó eso, bajo el control de José de Gálvez, la división del virreinato en 12 intendencias y 2 comandancias generales internas en el norte, porque de ahí no se podía extraer nada, porque no estaba poblado el territorio, la centralización del poder por parte de la corona y disminución del papel político del virrey de las audiencias, minimizabas esos poderes, el ataque de la corona a las corporaciones poderosas, ¿cuáles? La Iglesia. La Iglesia a finales del siglo XVIII empieza a tener un papel difícil y complejo. Ya hablaremos de la Iglesia y la independencia, que también es un bonito tema. Bueno, pero también el consulado de los comerciantes de la Ciudad de México se quejan y también los ayuntamientos dejan de percibir. Bajo esta nueva reestructuración de Hacienda y los intendentes, pues la verdad es que las cosas se ponen feas para ellos. Pero se crea un ejército colonial. Y también hay que decir que la bonanza económica novohispana, fíjense cómo crece la población. Claro, esa es la bonanza, la población, la demografía. Eso hace la producción de moneda de plata acuñada, pasó de 4 millones anuales, esto Chema, José María nos lo va a explicar muy bien pasado mañana, bien, a 27 millones. Vamos a ver si es real ese dato que yo presento. Se incrementó el intercambio comercial entre Nueva España y la metrópoli durante este periodo. Y finalmente, quiero mencionar algo, ya para terminar, porque yo creo que ya es la hora, y es lo siguiente. Los cargos militares, y en particular los milicianos, fueron muchos más numerosos y pudieron incluir a nuevas capas sociales en América. Nuevas capas sociales que no eran las más ricas, pero dieron un estatus al criollo que no tenía esa riqueza. Bien, nunca un fuero fue tan socializado. Es muy interesante ver cómo el ejército socializa, y abierto como el militar borbónico, porque aceptó a todos los criollos, los permitió entrar en el ejército. ¿Por qué? Porque a través de un cargo militar y miliciano de compra, básicamente, y de los gobiernos municipales y las élites locales criollas sirvieron, en definitiva, como una barrera a ¿quiénes? Aquellos que querían promover los cambios. Bueno, la verdad es que los cabildos, que eran los municipios en América, sirvieron de mediadores, porque los cabildos eran los que asumían las necesidades locales directamente, no los intendentes, que iban a cobrar. Y por lo tanto, los intendentes nunca participaron en la relación directa entre las instituciones locales y el virrey. Curioso, se quedaron al margen. En realidad era un modelo de institución puesto desde arriba, y por eso no pudo funcionar. Bueno, la nueva oleada de venta de cargos, finalizo ya, su naturaleza social y sobre todo el poder territorial que consolidó, legitimaron la idea de que el sistema de poder de los Austrias en la Nueva España seguía más vivo y que nunca, a pesar de los planes de Madrid, de las reformas de los que habían implementado los Borbones, realmente se había deteriorado. Esa es la crisis de 1808. Nos encontramos con una sociedad colonial que no sabe posicionarse ante lo que está ocurriendo en España. ¿Por qué? Porque vive dentro de un modelo de administración y de autoridades que es el heredado. Y no se puede posicionar ante la crisis de 1808 con la abdicación de Bayona, que llega en un momento expansivo de ese sistema colonial, de gobierno tradicional, diríamos, de la Nueva España, pero de ella va a depender, a fin de cuentas, de esa crisis de 1808, la quiebra de la monarquía y la emancipación de América. Muchas gracias por su atención.